Cordial saludo, estudiantes del Sistema Nacional de Educación Permanente SINED, Bachillerato Virtual y a Distancia. Mi nombre es Jesús Hernán Chávez, estudiante de licenciatura de Educación del CEDAT Popayán. Las temáticas a desarrollar son las siguientes. Primero, ¿qué es la globalización? Segundo, los efectos de la globalización en la conservación de los recursos naturales. Tercero, el impacto de las multinacionales en Colombia. Y cuarto, los pueblos indígenas, globalización, desarrollo con identidad. ¿Qué es la globalización? Es un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural a escala mundial que consiste en una creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. También nos podemos preguntar cómo es identificada la globalización. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico, producido principalmente por la sociedad y que han abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a nivel considerable de liberación, democratización de su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional y en sus relaciones nacionales e internacionales. Esta ola actual de globalización ha adquirido un gran impulso debido a las políticas que han abierto las economías internas e internacional. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial y especialmente durante las últimas 2 décadas, muchos gobiernos han adoptado sistemas económicos de libre mercado, lo cual ha aumentado ampliamente su propio potencial productivo y creando una mirada de nuevas oportunidades para el comercio y la inversión en el plano internacional. Pero la ola actual de la globalización tiene muchas controversias, ataques contra el libre comercio. El libre comercio y la globalización parecen estar bajo un asedio de un amplio, ruidoso abanico de oponentes. Durante décadas ha habido un fuerte consenso sobre que la globalización generó puestos de trabajo, salarios más elevados y precios más bajos, no solo para países más ricos, sino también para los pobres y en desarrollo. Pero mucha gente, entre ellos personas con puestos políticos, están mostrando su indignación al ver que los puestos de trabajo son tomados por máquinas y las viejas industrias desaparecen y las oleadas de migración perturban el orden establecido. Un ejemplo, no hay que mirar muy lejos para ver el efecto de esas preocupaciones en acontecimientos recientes. El referendo sobre el Brexit en el Reino Unido estuvo marcado por preocupaciones sobre la inmigración. La llegada de Donald Trump ha devuelto la retórica y el proteccionismo en Estados Unidos y ha producido manifestaciones masivas en Europa contra futuros acuerdos comerciales e internacionales. Uno de los acuerdos que despierta tanta oposición en Europa es el que se encuentra en siglas como TTIP, que significa Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, que para muchos es el acuerdo que va a crear el mayor mercado del mundo. Este acuerdo supone que va a abrir nuevos canales comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, lo que a primera vista no parece muy amenazante, porque se trata de una propuesta de unión comercial entre dos bloques de países desarrollados
que comparten muchas características políticas y culturales, en donde no se dan abismales diferencias de ingresos entre países miembros que han hecho otros tipos de tratados en América del Norte, o el más reciente acuerdo transpacífico. Estos tratados no han sido tan criticados como así el TTIP, actualmente en negociación. Ha dado muchas protestas en Alemania y el resto de Europa. La preocupación recae específicamente en los acuerdos de armonización, normas reguladoras en temas como ambiental y el laboral. Lo que temen muchos activistas es que la asociación con Estados Unidos vaya a socavar las estrictas normas europeas en estas materias, la cual vaya a ser como una especie de caballo de Troya, mediante el cual lo que ellos consideran capitalismo salvaje estadounidense vaya a tomarse el modelo más estatista, intervencionista de Europa Occidental. No obstante, la globalización es muy controversial. Sus partidos sostienen que la misma permite a los países pobres y a sus ciudadanos desarrollarse económicamente y mejorar sus niveles de vida. Por su parte, sus oponentes arguyen que el establecimiento de un mercado libre internacional sin restricciones ha beneficiado a las corporaciones multinacionales del mundo occidental, a expensas de las empresas y las culturas sociales y de la gente común. Por lo tanto, la resistencia ante la globalización ha cobrado vida tanto a nivel popular como en el ámbito gubernamental, a medida que la gente y los gobiernos intentan controlar el movimiento de capital, trabajo, bienes, ideas que constituyen la ola actual de globalización. Consecuencias de la globalización en el medio ambiente. Los problemas ambientales originados por el sistema económico, político y social actual no han dejado de aumentar desde la revolución industrial, aunque el deterioro ambiental no ha sido el mismo en todos los lugares, ya que el nivel de agresión ambiental ha cambiado a lo largo del tiempo. Esto basado en diversos estudios que comprueban cómo algunos de los diferentes problemas ambientales, como la calidad del agua corriente en ciertos tipos de contaminación, como el dióxido de azufre, mejoran evidentemente al crecer el nivel económico a partir de un cierto nivel históricamente, desde el inicio de la era industrial. Pero sin embargo, problemas como la generación de residuos, emisiones de dióxido de carbono, CO2, principal gas de invernadero, parece crecer considerablemente. En el consumo de los recursos aumenta también de manera visible con la prosperidad. Pero se ha logrado producir una sustitución de recursos a lo largo de la historia, lo que ha evitado el agotamiento de varios de ellos, como la madera, al ser sustituida en los países desarrollados por el carbón, y al ser sustituido por los combustibles como energía nuclear. Es evidente que la base de los recursos es finita, y que también lo es la capacidad de sustitución de unos recursos por otros. El uso de nuevos recursos ha provocado a su vez problemas ambientales muy graves. La globalización en base del capitalismo genera un gran número de efectos negativos
para el medio ambiente, debido a diferentes factores, entre los cuales se encuentra el hecho de que los mercados internacionales constantemente generan un aumento en gran escala de los recursos energéticos. Como consecuencias, incrementa la emisión de sustancias contaminantes, las cuales producen a su vez el cambio climático, el calentamiento global, que actualmente representa una amenaza para el desarrollo humano y afecta a todos los habitantes de todos los países. Otra problemática que se presenta en los países más pobres, que se ven en la posición de sobreexplotar sus recursos naturales debido a las altas demandas generadas por los consumidores y de igual forma por la necesidad de cubrir diversas deudas externas que han adquirido con países ricos, ya que son estos quienes se encargan de explotar los recursos, generando mayores beneficios para estas compañías extranjeras. Muchos países han abusado de sus recursos para lograr maximizar su producción, al grado que si no existe una moderación de estos pueden llegar a ser explotados hasta ser agotados. Un ejemplo de ello es la deforestación y la sobreexplotación de los bancos de peces en aguas prominentes e internacionales. Otro de los grandes problemas es que muchos países buscan con la finalidad ser más competitivos que otros y rentables en el comercio internacional, y optan por reducir costos en cuanto a seguridad ambiental, en el caso de grandes empresas transnacionales que establecen sus fábricas dentro de países donde la mano de obra es más barata y que su legislación ambiental es menos estricta, obteniendo con esto producir menores costos que los beneficien dentro de la oferta comercial para generar mayores ventas. Los efectos negativos sobre el medio ambiente más destacados son el adelgazamiento de la capa de ozono producido por los gases CFC emitidos en la atmósfera, lo que está provocando una mayor exposición a la radiación emitida por el sol, un aumento de la temperatura, deshielo de los casquetes polares, aumentando el nivel del mar, y también da como consecuencias cambios en las corrientes, cambios en los fenómenos climáticos, muertes de ecosistemas de peces, seres acuáticos por la desalinación. Otro efecto es el efecto de invernadero, o por la emisión de gases nocivos a la atmósfera, como el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. Estos gases provocan en la capa de la atmósfera que no dejan entrar ni salir calor, y que está provocando un aumento considerable en la temperatura en todo el mundo. Impactos de la globalización en Colombia. Las transnacionales en Colombia existen desde antes de la intensificación de la globalización que ocurrió en los años 1970 y 1980. El ingreso de esas dinámicas internacionales se hizo a través del sector minero mayormente, puesto que el país ha basado su crecimiento económico sobre este tipo de industrias, abriéndose desde los años 1980 y privatizando minas y refinerías, entre otros. Las transnacionales son principalmente norteamericanas, españolas, canadienses, mexicanas y brasileras, como Petrobras, que se dedican a las actividades mineras, petroleras, agrícolas, eléctricas, de transportes. La minería es el sector que más causa daños al medio ambiente colombiano. La inversión extranjera directa tiene un impacto ambiental más grave en los países
en los que se concentra minería y la industria pesada, aunque el efecto concreto de la inversión depende de la normatividad gubernamental. Uno de los problemas, y que nos sirve como ejemplo de la afectación de las transnacionales, no solo a nivel ambiental, sino también de derechos humanos, es el municipio de Arauca, con la petrolera Oxy. El gobierno nacional ha realizado un convenio con una petrolera de Estados Unidos, la cual se ha instalado en un área rural del departamento de Arauca y el municipio de Arauquita. La petrolera Oxy realiza labores en terrenos colombianos con el permiso del Estado, que en un principio había realizado un acuerdo con las personas campesinas que se encontraban viviendo y trabajando en dichas tierras. De acuerdo con el gobierno, la petrolera con los campesinos consistía en reubicar, esa era una parte de lo del tratado, y en buena manera a los campesinos que si eran despojados de sus tierras para no tener ningún problema. Posteriormente, después de un tiempo, ni la petrolera ni el gobierno nacional han cumplido con lo pactado para dicho acuerdo, generando así una disputa entre los campesinos y la petrolera Oxy por sus tierras y formas de cultura que tenían en dicho terreno. Dado a la situación que se ha venido presentando, los campesinos han tomado acción y están decididos a no dejarse manipular más ni por el gobierno ni por la empresa petrolera, dando origen a un campo de batalla que solo busca que se les devuelvan sus tierras o que el gobierno cumpla con lo pactado en aquel momento. Por lo tanto, se plantan los campesinos en las tierras con sus armas filosas, palos y piedras. Desean ahuyentar a la policía que hace presencia en este terreno. Pasan los minutos, las horas, llegan los delegados del gobierno, pero al fin y al cabo no terminan por negociar con los campesinos. La petrolera afirma que ella cumplió con el gobierno y que el gobierno es la que no ha reubicado a los campesinos fuera de sus tierras, que en este momento son explotadas por la petrolera estadounidense Oxy. Otro ejemplo que se tiene en Colombia es en La Guajira, con el Cerrejón, el cual se ha presentado la mortandad de muchos niños por la falta de agua, alimentación, ya que al ser la explotación de carbón, el Cerrejón ha tenido o se ha dado en la tarea de desviar muchos ríos, lo cual estas familias han tenido que buscar otras formas para obtener este preciado líquido, trasladándose a zonas mucho más lejanas de donde ellas vivían. También el polvillo emanado por el carbón ha afectado pulmonarmente a muchas de estas personas, lo cual no se ha visto por parte del gobierno que le ponga mano firme a estas multinacionales o transnacionales que están afectando nuestro país y a nuestros indígenas. El tema que vamos a tratar es pueblos indígenas, globalización y desarrollo con etnicidad. Los pueblos indígenas cuyos territorios con frecuencia han sufrido muchos daños derivados de la invasión por actividades mineras, explotación forestal, de agricultura comercial, y que han visto forzados a recurrir a prácticas perniciosas para el medio ambiente debido a las elevadas tasas de crecimiento de la población. Casi siempre exigen
exigen la conservación y restauración de sus medios naturales como condición previa para participar en otros esfuerzos de desarrollo. En el pasado, los esfuerzos por mejorar la situación de los pueblos indígenas solía basarse en la idea de que para beneficiarse con el desarrollo, dichos pueblos debían sacrificar su cultura e identidad y asimilarse o integrarse a la economía y a la sociedad nacional. Además, que el enfoque amplio para lograr ese objetivo solía ser paternalista y creaban dependencias de los gobiernos y las instituciones religiosas o las ONG. Los esfuerzos desplegados en los últimos tiempos por atender las necesidades y demandas específicas de los pueblos indígenas en el contexto de las estrategias, la reducción de la pobreza, reflejan un cambio importante de concepción sobre la función que cumple la cultura en el desarrollo. La experiencia recogida con algunos de los proyectos de desarrollo de la pequeña escala en ejecución desde hace varios años y una nueva generación de proyectos de desarrollo comunitario integral y participativo probados en los últimos años han demostrado el fortalecimiento de la identidad cultural y la promoción del desarrollo socioeconómico sostenible. Sus objetivos que se refuerzan mutuamente en lugar de ser mutuamente excluyentes. Cuando los esfuerzos de desarrollo se basan en los valores locales, las aspiraciones, la organización social y la cultura se convierten en un activo en vez de un impedimento para el desarrollo. Por lo tanto, las poblaciones indígenas adoptan más fácilmente los cambios que los sacará de la pobreza. Dentro de las estrategias del desarrollo económico indígena podemos encontrar economía indígena, que busca fortalecer la subsistencia de tierras, productividad, tecnificación, mecanismos alternativos de financiamiento. También se encuentra la economía intercultural, busca desarrollar nichos de mercado etnoturístico, manejo de patrimonio, manejo de áreas protegidas, artesanías y plantas medicinales. Y la economía del mercado busca como la discriminación de los mercados laborales, mercados productivos, empresas indígenas, forestería, comercio, transporte, educación y capacitación. Todo basado en la estrategia del manejo sostenible intercultural. Entre ellas encontramos el manejo ambiental indígena, que busca preservar conocimientos, prácticas indígenas ancestrales, áreas de uso exclusivo, áreas sagradas, usos culturales de su territorio. También el manejo ambiental intercultural, uso productivo de los recursos naturales en formación sostenible, ecoturismo, plantas medicinales, productos no forestales. Y también dentro de la estrategia del manejo sostenible intercultural encontramos el manejo ambiental convencional, manejo de tierras protegidas, guardabosques, control y vigilancia, manejo sostenible de recursos forestales, minerías, hidrocarburos. En conclusión, podemos decir que el referente campesino e indígena en donde debemos encontrar los elementos para construir un nuevo modelo de atención cultural, que los indígenas han desarrollado su relación con los recursos naturales, su conocimiento práctico del medio, sus estrategias económicas diversificadas,
la combinación de la producción para el autoconsumo y para el mercado, el manejo integrado y múltiple de recursos, tierra, agua, bosques. Todos estos elementos representan estrategias importantes para hacer frente a la globalización. Como lo señalan los grupos indígenas, son poseedores de un proyecto alternativo que verdaderamente es sostenible frente a la irracionalidad imperante del mercado global. Muchas gracias.